Introducción a la priorización. La priorización de requerimientos es una etapa crucial en el análisis de negocios. Permite identificar cuáles son los requerimientos más importantes y urgentes para el proyecto, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente. En esta presentación, exploraremos 3 métodos populares de priorización: Multi-Voting, Weighted Criteria y Moscow. Cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y desventajas, y es importante entender cuándo y cómo utilizarlos para obtener los mejores resultados. Importancia de la priorización. La priorización de requerimientos es esencial para el éxito de cualquier proyecto. Sin una adecuada priorización, los equipos pueden perder tiempo y recursos en tareas menos importantes, lo que puede llevar a retrasos y sobrecostos. Además, una buena priorización ayuda a alinear los objetivos del proyecto con las expectativas de los stakeholders, asegurando que se entreguen los resultados más valiosos primero. Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también aumenta la probabilidad de éxito del proyecto. Método Multi-Voting. El método de Multi-Voting es una técnica colaborativa que permite a los miembros del equipo votar sobre los requerimientos que consideran más importantes. Cada miembro del equipo tiene un número limitado de votos que puede distribuir entre los diferentes requerimientos. Los requerimientos con más votos se consideran prioritarios. Este método es útil porque fomenta la participación de todo el equipo y ayuda a llegar a un consenso. Sin embargo, puede ser menos efectivo si algunos miembros del equipo tienen más conocimiento o experiencia que otros. Ventajas del Multi-Voting. El método de Multi-Voting tiene varias ventajas. Primero, es fácil de entender y aplicar, lo que lo hace accesible para equipos de todos los tamaños y niveles de experiencia. Segundo, fomenta la participación y el consenso, lo que puede mejorar la moral del equipo y la aceptación de las decisiones. Tercero, es flexible y puede adaptarse a diferentes contextos y tipos de proyectos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método puede no ser el más adecuado para proyectos muy complejos o técnicos, donde se requiere un análisis más detallado. Desventajas del Multi-Voting. A pesar de sus ventajas, el método de Multi-Voting también tiene algunas desventajas. Una de las principales es que puede no reflejar adecuadamente la importancia técnica o estratégica de algunos requerimientos. Además, si no se gestiona adecuadamente, puede llevar a decisiones basadas en popularidad en lugar de en datos objetivos. También puede ser menos efectivo en equipos grandes, donde puede ser difícil llegar a un consenso. Por estas razones, es importante complementar el Multi-Voting con otros métodos de priorización cuando sea necesario. Método de Weighted Criteria. El método de Weighted Criteria es una técnica más estructurada que asigna pesos a diferentes criterios de evaluación. Cada requerimiento se evalúa en función de estos criterios y se le asigna una puntuación. Los pesos reflejan la importancia relativa de cada criterio, y la puntuación total de cada requerimiento se calcula multiplicando su puntuación en cada criterio por el peso correspondiente. Este método es útil porque permite una evaluación más objetiva y detallada de los requerimientos, y puede adaptarse a diferentes contextos y necesidades del proyecto. Ventajas del Weighted Criteria. El método de Weighted Criteria tiene varias ventajas. Primero, permite una evaluación más objetiva y detallada de los requerimientos, lo que puede mejorar la precisión de la priorización. Segundo, es flexible y puede adaptarse a diferentes contextos y necesidades del proyecto. Tercero, fomenta una toma de decisiones basada en datos, lo que puede mejorar la transparencia y la justificación de las decisiones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método puede ser más complejo y requerir más tiempo y recursos que otros métodos de priorización. Desventajas del Weighted Criteria. A pesar de sus ventajas, el método de Weighted Criteria también tiene algunas desventajas. Una de las principales es que puede ser más complejo y requerir más tiempo y recursos que otros métodos de priorización. Además, puede ser difícil asignar pesos a los diferentes criterios de evaluación, especialmente si hay desacuerdo entre los miembros del equipo. También puede ser menos efectivo en proyectos pequeños o menos complejos, donde una evaluación más simple puede ser suficiente. Por estas razones, es importante considerar cuidadosamente si este método es el más adecuado para el proyecto en cuestión. Método Moscow. El método Moscow es una técnica de priorización que clasifica los requerimientos en 4 categorías: must have, debe tener; should have, debería tener; could have, podría tener; y won't have, no tendrá. Los requerimientos must have son esenciales para el éxito del proyecto, mientras que los should have y could have son menos críticos pero aún deseables.
Los won't-have son requerimientos que no se incluirán en esta fase del proyecto. Este método es útil porque proporciona una estructura clara y fácil de entender para la priorización, y puede adaptarse a diferentes contextos y tipos de proyectos. Ventajas del must-have. El método must-have tiene varias ventajas. Primero, proporciona una estructura clara y fácil de entender para la priorización, lo que puede mejorar la comunicación y la comprensión entre los miembros del equipo y los stakeholders. Segundo, es flexible y puede adaptarse a diferentes contextos y tipos de proyectos. Tercero, fomenta una toma de decisiones basada en la importancia y la urgencia de los requerimientos, lo que puede mejorar la eficiencia y la efectividad del proyecto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método puede no ser el más adecuado para proyectos muy complejos o técnicos, donde se requiere un análisis más detallado. Desventajas del must-have. A pesar de sus ventajas, el método must-have también tiene algunas desventajas. Una de las principales es que puede ser menos efectivo en proyectos muy complejos o técnicos, donde se requiere un análisis más detallado. Además, puede ser difícil clasificar algunos requerimientos en las categorías must-have, should-have, could-have y won't-have, especialmente si hay desacuerdo entre los miembros del equipo. También puede ser menos efectivo en proyectos grandes, donde puede ser difícil gestionar y priorizar un gran número de requerimientos. Por estas razones, es importante complementar el must-have con otros métodos de priorización cuando sea necesario. Comparación de métodos. Cada uno de los métodos de priorización tiene sus propias ventajas y desventajas, y es importante entender cuándo y cómo utilizarlos para obtener los mejores resultados. El multivoting es útil para fomentar la participación y el consenso, pero puede no ser adecuado para proyectos muy complejos o técnicos. El Weighted Criteria permite una evaluación más objetiva y detallada, pero puede ser más complejo y requerir más tiempo y recursos. El must-have proporciona una estructura clara y fácil de entender, pero puede ser menos efectivo en proyectos muy complejos o técnicos. Por estas razones, es importante considerar cuidadosamente las necesidades y características del proyecto antes de elegir un método de priorización. Casos de estudio. Para ilustrar cómo se pueden aplicar estos métodos de priorización en la práctica, consideremos algunos casos de estudio. En un proyecto de desarrollo de software para una startup, el equipo utilizó el método de multivoting para priorizar los requerimientos iniciales, lo que les permitió llegar a un consenso rápidamente y comenzar a trabajar en las funcionalidades más importantes. En un proyecto de implementación de un sistema ERP para una gran empresa, el equipo utilizó el método de Weighted Criteria para evaluar y priorizar los requerimientos en función de su impacto en el negocio y su viabilidad técnica. En un proyecto de rediseño de un sitio web, el equipo utilizó el método must-have para clasificar los requerimientos en función de su importancia y urgencia, lo que les permitió gestionar mejor el alcance del proyecto y asegurar que se entregaran las funcionalidades más críticas primero. Conclusiones. La priorización de requerimientos es una etapa crucial en el análisis de negocios y puede tener un impacto significativo en el éxito del proyecto. Los métodos de multivoting, Weighted Criteria y must-have ofrecen diferentes enfoques para la priorización, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Es importante entender cuándo y cómo utilizar estos métodos para obtener los mejores resultados, y considerar las necesidades y características del proyecto antes de elegir un método de priorización. Al hacerlo, los equipos pueden asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que se entreguen los resultados más valiosos primero, mejorando la satisfacción del cliente y aumentando la probabilidad de éxito del proyecto. Preguntas y respuestas. Para finalizar, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. ¿Tienen alguna duda sobre los métodos de priorización presentados? ¿Les gustaría profundizar en algún aspecto específico? Estamos aquí para ayudarles a entender mejor cómo aplicar estos métodos en sus propios proyectos y asegurar que puedan obtener los mejores resultados posibles. No duden en compartir sus experiencias y desafíos, y trabajaremos juntos para encontrar soluciones efectivas. Gracias por su atención y participación.